Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Un saludo cariñoso. Este mensaje he pensado dirigirlo con mucho cariño a los jóvenes, a las jóvenes y aún a las personas adultas que están al frente de nuestra imagen. Estos son tiempos de vacaciones, estos son tiempos de descanso, especialmente para los que estudian. Pero es importante que todos nosotros estemos convencidos que periódicamente necesitamos nosotros descansar. Dios nos enseña cuando Él comenzó la obra de la creación, todo el proyecto con la raza humana. El último día descansó. Jesús con frecuencia se apartaba de los demás para con sus discípulos descansar. Estaban muy ocupados, iban y venían frecuentemente. La tarea era y es muy grande, pero es necesario descansar. Hay muchas personas, y esta es mi preocupación, que no saben decidir, que no saben elegir qué hacer cuando les llega el tiempo, cuando les llega la hora de descanso. Hay personas que vienen más cansadas y a veces gastadas. Encima del cansancio, una preocupación más por sus deudas y el desequilibrio económico, porque no han sabido obrar con prudencia en estos tiempos. Hermanos queridos, debemos darnos un tiempo para descansar. Y no significa realmente no hacer nada. El tiempo de vacaciones, el tiempo de descanso, más que todo significa dejar de hacer lo que rutinariamente vivimos y estamos haciendo. Detenernos de hacer aquello y comenzar a reflexionar. Eso no podemos hacerlo en las tareas diarias, semanales, mensuales, pero es necesario reflexionar sobre nosotros mismos. Es necesario, no somos nosotros máquina, necesitamos fortalecernos físicamente, emocionalmente, no caer víctima del estrés. Lo primero, descansar. La otra cosa importante luego de la reflexión, utilizar este tiempo de las vacaciones para fortalecer el espíritu. Hermanos queridos, tal vez si no lo hemos hecho antes, vayamos a la celebración eucarística con los padres, con los hijos. Aprovechemos el tiempo para orar, para leer la palabra de Dios juntos en la casa. Aprovechemos tal vez y vaya la recomendación. Ayer estuve en un hermoso retiro de uno de los movimientos de la iglesia, casi todos con jóvenes. Aprovechemos, regalémonos en este tiempo de vacaciones un retiro espiritual. No solo para fortalecer con el descanso nuestro cuerpo, sino enriquecer también nuestro espíritu. Y finalmente quisiera recomendarles el tiempo de vacaciones, aprovechémoslo para compartirlo, para compartir el tiempo, para compartirnos con los demás. Que sea un tiempo de encuentro. Los hijos quieren encontrarse, reencontrarse con los padres, con esos padres que en otro momento no los disponen, que están lejos, que están en sus tareas. Es importante que los hijos estén cerca de los padres, sientan a sus padres, los vivan. Y es importante también que los padres
vivan a sus hijos. Tal vez tengan cosas que tratar, tal vez tengan cosas que reflexionar los esposos. Dense tiempo ustedes también. Denle tiempo no solo a los hijos, ustedes, den tiempo a los ancianos de su casa, a sus parientes, a sus amigos. Que estos tiempos de vacaciones, repito, sea una experiencia reconfortante. No caigamos, puede ser bueno y desde luego lo es, todas las diversiones sanas, pero aprovechémoslo para que nuestro cuerpo y nuestro espíritu salga reedificado y podamos regresar a nuestras tareas con fuerzas nuevas, con una actitud positiva, con una actitud llena de vigor físico y llena de vigor espiritual. Que lo disfruten los jóvenes sanamente, que disfruten las familias, que disfruten estas vacaciones. Alabado sea Dios. Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad, serán de verdad. Quiero ser yo el que despierte en ti un nuevo sentimiento y te enseña a querer, entregarte otra vez sin medir los abrazos que des. ¿Cómo están, queridos amigos y hermanos? Siempre es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy tenemos un tema maravilloso y también una persona maravillosa con quien vamos a tratarlo. El tema es la Virgen de Lourdes y nos acompaña una querida amiga de este programa, Isabel Novoa Delor. Bienvenida, Isabelita, qué gusto estar con usted nuevamente. Igualmente, y muchas gracias por tus palabras, gracias. Pero este tema es maravilloso. Efectivamente, para mí es uno de los temas que más me apasiona. Realmente sorprende porque es un hito en la iglesia cuando se aparece la Virgen de Lourdes a Bernadette, que es 1858. 1834, 24 años antes, se aparece la Virgen en la advocación de la Medalla Milagrosa, Francia. 1848, 10 años antes, se aparece la Virgen a Melania en La Salette. Y en 1858 a Bernadette en Lourdes. Es todo muy escalonado. Muy escalonado, y además en 1854 se conmemora ya la Inmaculada Concepción. Claro, y ese nombre no estaba en el argot religioso ni eclesiástico, tanto que lo que más sorprendía a los sacerdotes que tuvieron a su cargo el validar los hechos de Bernadette era que ella me dijo que era la Inmaculada Concepción. Fue lo más sorprendente. Lo que más sorprendía, claro, porque no conocía ese término, claro. Y sin embargo ella habló de ese término. No había internet, no estábamos globalizados y las noticias se demoraban un poco. Cuéntenos, Isabelita, ¿usted ha ido a Lourdes? He ido a Lourdes muchísimas veces y además tengo mucha fe en la Virgen de Lourdes. Me encanta de saber también que ella escogió una persona humilde, analfabeta, como era Bernadette, y una niña que había sido bastante enferma. Alrededor de los 16 años, ella tuvo cólera, ¿ya? Desgraciadamente hubo una epidemia terrible y entonces no murió de milagro. Sin embargo, en 1858, que ella tenía 14 años, ella no podía pues hacer muchas cosas que otros niños podían hacer, como por ejemplo bañarse fácilmente en el mar y todo cuando hacía frío, porque inmediatamente se constipaba y eso. Pero sucedió casualmente a ella que cuando Toneta, su hermana,
y Juana se metieron al río a bañar, fue cuando ella escuchó entre las hojas un movimiento y que ella se sorprendió, volteó a mirar y de pronto ve aparecer la figura de la Virgen, que ella la describió como una mujer bellísima. Me imagino que el primer momento ella sí se asustó de ver esto, que era pues fuera del mundo. Y entonces ella inmediatamente cogió el rosario y se puso a rezar. Y la Virgen, que no le habló ni en esta primera ocasión, ni en la segunda ocasión, inmediatamente también cogió el rosario que ella tenía, que le colgaba del brazo, y comenzó a pasar las glorias, a rezar, pero sobre todo las glorias, ¿no? Qué interesante. Entonces Bernadette inmediatamente se le fue el miedo que ella tenía y se sintió de alguna manera conectada con la Virgen, pero no se hablaron, se desapareció la Virgen y se fue, y ni en esa ocasión ni en la siguiente la Virgen le habló. Y no le decía el nombre, ¿no? No le decía el nombre, no hablaba. No hablaba. No hablaba. Todo eran señas. Efectivamente, no le dijo el nombre por lo menos hasta la 14ª vez o 15ª vez que se apareció, porque antes de eso sí le habló. A la tercera ocasión ya le habló que había que hacer penitencias, que había que rezar mucho y que ella no la iba a hacer feliz a Bernadette en esta vida, pero sí en la otra. Y luego, alrededor del 25 de marzo, fue cuando ella le pidió para que se hiciera una capilla también allí, porque hubieron 18 apariciones, recordemos. Y también en febrero, alrededor del 25 de febrero, le pidió que fuera a beber agua del agua. Entonces la otra pensó que era del río, entonces le dijo, no, tienes que escarbar aquí. Pero entonces la otra dijo, bebe agua. La otra comenzó a escarbar y primero no había sino lodo. Y entonces ella no sabía si tomarse lodo o qué hacer, Bernadette. Y finalmente apareció allí esa fuente que ha sanado a tantas personas a través del Decenas tiempo. de miles. Decenas de miles. O cientos de miles, la verdad. Porque ya vamos para, ¿qué? 170 años próximamente. Efectivamente. Claro. Además, acordémonos que se llama la Virgen de los Enfermos también. La conmemoramos pues el 11 de febrero, que fue la primera aparición de ella. Pero hay una plegaria muy linda de ella, que es casualmente para los enfermos, porque ella ha dado salud a tantas personas que han ido a visitarla. Cuando la Virgen es preguntada, Sí. o sea, Bernadette le pregunta, ¿cuál es tu nombre? La Virgen no le responde. Pero finalmente, recordemos cuando le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Cosa Sí. que en entonces nadie sabía Claro. qué significaba. Sino que la Inmaculada Concepción se consagró el 8 de diciembre. Entonces, como ella dijo, yo soy la Inmaculada Concepción, Y la manifestación viene a ser 4 años después efectivamente, de que el Papa emite este dogma, exactamente, que es el dogma de la 4 Inmaculada años Concepción, que fue en el después, 54. exactamente, De las veces que usted ha estado en Lourdes, Isabelita, sí. ¿cuál fue la vez que más le llamó la atención? ¿Qué quisiera contarnos? Bueno, en 2 ocasiones estuve con distintas personas que tenían problemas de salud. En la primera ocasión era una persona que le habían acabado de diagnosticar cáncer en la cara casualmente,
y se lo habían diagnosticado en Nueva York. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Le dijeron, tiene que sacarse parte de los labios y todo, porque usted tiene un cáncer. Y tiene que hacerlo ya, no es algo que puede esperar. Entonces esta persona dijo, bueno, lo voy a hacer, pero primero me voy a ir en un viaje a Europa, regreso y me lo saco. Y entonces fue a donde la Virgen de Lourdes, en una época casualmente que era febrero, donde estaba todo pero hecho hielo, no se podía realmente ni traficar por las calles ni nada, porque fue un invierno de esos realmente terribles que hubieron en Europa. Hasta llegar a donde la Virgen de Lourdes no había nadie en Lourdes. Cosa rarísima. Porque era cosa rarísima, por lo congelado que estaba Europa. ¿Y las llaves Y tenían había agua? y había solamente un sacerdote que estaba congelado, sentado en un banco, nadie más en todo Lourdes. Entonces las llaves estaban todas congeladas hasta que finalmente se encontró una que tenía agua. Pregunto, Sí, las llaves todas conectan con la fuente que efectivamente. Bernadette escarbó y Efectivamente. apareció justamente Claro, y el van agua. una al lado de la otra y todo, pero todas estaban congeladas, ninguna salía agua. Pero finalmente una al final salió agua. Y entonces esta persona a quien le habían diagnosticado cáncer se pasó con mucha fe el agua de la Virgen por la cara, rezó muchísimo, luego por supuesto fue a la capilla, le puso velas y lo hizo con muchísima fe. Al regresar a Nueva York le dijeron que no entendía qué había pasado, pero que ya no tenía ningún cáncer, Bueno, que el cáncer se le había ido. y esto es muy bíblico. Los Efectivamente. mandiles y los Sí. pañuelos que usaba San Pablo, Sí. cuando se los ponían a las personas, estas se curaban o salían los demonios. Ahí está. O sea, claro. O sea que Claro. no es una superstición Claro. donde uno tiene fe en el agua. Ujú. No, uno tiene fe en la Madre de Gracia Totalmente. que alcanza la sanación para sus hijos por los méritos Por de Jesucristo. supuesto. Claro. Y todo esto va acompañado de una oración con muchísima fe. Fe. ¿no? Y el segundo caso, La segunda ocasión también fui con otra persona que le habían diagnosticado casualmente lupus. Y entonces, asimismo, esta persona con muchísima fe se bañó a pesar del frío que hacía en esta otra ocasión también, con el agua de la Virgen de Lourdes y todo, se hizo los baños y eso. Y finalmente, de esto habrán pasado ya unos 30 años. Y esta persona, pues está estupenda. pero son innumerables los casos Por supuesto. de personas que han sido sanadas por la gracia que existe en el agua que brotó de la fuente que Bernadette excavó en el lodo. Por supuesto, siendo específico, ¿no? Exactamente, sí. Siempre es un misterio la sanación, porque hay algunos que piden pero no son sanados y Sí. otros sí. ¿Cuál es su, y hay que decirlo así, humilde opinión? Porque en este tema uno Ya. no puede entrar a los arcanos de Dios. Así es. Sí, Sí, que en este mundo hemos venido a aprender, ¿no? sí, Y que esto es parte de nuestro aprendizaje. A veces el aprendizaje es de que si uno tiene fe, una fe completa, las cosas pueden cambiar. Pero otras veces el aprendizaje puede ser que tenemos que aceptar los designios de Dios. Y hay un dicho muy lindo que dice, Dios escribe recto sobre renglones torcidos. Entonces, cuando a veces no comprendemos la razón de las cosas que suceden tan terribles muchas veces para uno, tenemos que pensar
porque hay siempre una razón. Y me quedo pensando en la fe, y en la fe de las personas que van al santuario a venerar a la Virgen de Lourdes. Y es que la fe no es optimismo, Ujú. la fe es confianza. La fe es confianza. Y los enemigos de la fe son la duda, Ajá, la incredulidad y el miedo. sí, Y uno tiene que cuidar el corazón, el miedo. porque la fe se alberga en el Sí. corazón, no en el raciocinio. Sí. Y la duda en el raciocinio es muy buena, la duda Claro crítica, que sí. pero la duda en el corazón es el arma que utiliza el demonio para quitarnos las bendiciones de Dios. Por eso reflexionaba cuando usted decía, sí, oraron con mucha fe, con mucha devoción. Eso es orar confiadamente también. Y que no todos sabemos hacerlo. La Biblia dice que hay quien es sabio para muchos, pero que para sí mismo es un necio. Exacto, exacto. Una pregunta, Isabelita, ¿cuándo vuelve a Lourdes? Quiero volver cuanto antes. La verdad es que si tengo la ocasión, de pronto hasta este mismo año me voy un ratito a ver a la Virgen. ¿Nos puede tener en sus oraciones? Claro que sí, Al por programa, supuesto, siempre. al Ecuador, Por a supuesto, nuestros el amigos Ecuador televidentes. siempre, siempre está en mi corazón, siempre. Y ustedes, por supuesto que los voy a tener allí. Y un mensaje para nuestros amigos televidentes. Que prueben en lo posible de hacer alguna peregrinación a donde la Virgen de Lourdes, pues no se arrepentirán. Realmente es una Virgen maravillosa que estoy segura que el momento en que lleguen a verla, va a inspirar la confianza y la fe que ella inspira en mi persona. Estamos con 154 años de la manifestación de la Virgen de Lourdes. Así que, pues, queridos amigos, tengamos en estima esta devoción a la Santa Madre, y muchas gracias a Isabelita por compartirnos gracias. esta experiencia personal y esta experiencia también de dos personas que por la gracia de Dios fueron sanadas en este santuario maravilloso. Muchísimas gracias otra vez, Isabelita, y a ustedes, queridos amigos, bendiciones. Y que la Virgen de Lourdes interceda y nos proteja. Gracias. Muchas gracias. Mientras recorres la vida, tú nunca sola estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. Nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocer se van, nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar,
Santa María, ven. La primera cuaresma de Francisco comenzó en la Basílica Romana de San Anselmo. Partió desde allí a pie hacia la Basílica de Santa Sabina para comenzar simbólicamente este itinerario de 40 días. Llegó antes de las 5 de la tarde y allí celebró la misa. También él recibió las cenizas. Se las impuso el cardenal eslovaco Josef Tonko. En su exigente homilía explicó qué actitud deben tener los cristianos en Cuaresma, invitó a una sincera conversión del corazón y dijo que este desafío no excluye a nadie. La Quaresima è un tempo forte, un punto di svolta che può favorire in ciascuno di noi il cambiamento, la conversione. Tutti noi abbiamo bisogno di migliorare, di cambiare in su, di cambiare per il bene. Francisco pidió a los católicos que vivan mejor su bautismo. De esta forma, concluyó, no aceptarán pasivamente un mundo que no presta atención a Dios y en el que los padres no enseñan a rezar a sus hijos. Io vi domando, i vostri figli, i vostri bambini, sanno farsi il segno della croce? Pensate, i vostri nipoti, sanno farsi il segno della croce? Gli avete insegnato a farlo? Pensate e rispondete nel vostro cuore. Francisco añadió que la Cuaresma también ayuda a reaccionar contra situaciones difíciles como la violencia y la pobreza. A medida que mejora el tiempo, el Papa Francisco alarga sus saludos desde el Papa Móvil antes de comenzar la audiencia general. Esta semana los que más llamaron su atención fueron este grupo de niños vestidos de amarillo. El Papa se bajó del Papa Móvil para saludarlos uno a uno. Otro momento especial llegó cuando le dieron al Papa este pintoresco sombrero. Después de bendecirlo, Francisco no dudó en ponérselo. Francisco dijo que la Cuaresma es un momento de apertura a los demás y que para conseguirlo hay que conjugar estas 3 palabras clave: oración, ayuno y limosna. Tutti e 3 comportano la necessità di non farsi dominare dalle cose che appaiono. Quello che conta non è l'apparenza. Il valore della vita non dipende dall'approvazione degli altri o dal successo, ma da quanto abbiamo dentro. Junto a Francisco estaban todos los cardenales de la Curia Vaticana. Quizá recordaron que el pasado miércoles de ceniza fue la última ceremonia de Benedicto XVI como Papa. Tuvo lugar en San Pedro, 2 días después de anunciar su renuncia. Amigos de todo el país, bienvenidos a compartir Vida Nueva. Mateo capítulo 17, versículo 1 al 9. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se le aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra a Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: este es mi Hijo muy querido, mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra en adoración. Llenos de temor, Jesús se acercó a ellos y tocándoles les dijo: levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no hablen a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos.
La Biblia dice así, esta es palabra de Dios. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine a comprender la santa palabra. Nos cuenta que Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se fueron al monte, a un monte elevado. Jesús siempre gustaba de ir al monte, iba a orar también en la madrugada. Dice el Evangelio que muy temprano en la madrugada iba a estar en oración. Llevaba una vida espiritual total. Él llevaba una comunión con su Padre, siempre estaba con su Padre. Cuenta la Biblia que él solo hablaba lo que su Padre le decía. Sus proyectos, sus vivencias eran lo que el Padre le había enviado. Incluso cuando ya toca su partida dice, vuelvo al Padre. Quiero que ponga atención en esta comunicación, en ese ser. Yo soy uno con el Padre, decía Jesús. Yo soy uno. El Padre y yo somos uno. Esta unidad con Dios. Cuando usted lleva esta unidad con Dios, le empiezan a suceder cosas maravillosas. Yo he escuchado testimonios, algunos testimonios de que Dios le habla en los sueños, Dios se le aparece, las visiones, los ángeles están allí. Bendito sea Dios, esto pasa con los hijos amados de Dios porque estamos en comunicación permanente con Dios. Y aquí nos cuenta uno de esos momentos grandiosos, la transfiguración del Señor. Y cuenta que de pronto una luz los envuelve. La luz, toda su ropa resplandecía. Hermano, esto no es algo fuera de este mundo. Esto es algo natural y parte de la vida espiritual. Por ejemplo, cuando San Pablo se convirtió, ¿cómo se convirtió Pablo? Muchos me dicen que se cayó del caballo. Eso fue después. Primero, Hechos 9:3, dice que una luz lo envolvió a Pablo. Y ahí empezó la historia de Pablo, a tal punto que Pablo ya en su crecimiento espiritual dice, 2 Corintios 4:16 dice, yo ya no me fijo en lo que se ve, porque lo que se ve se acaba. Yo me fijo en lo que no se ve, porque eso es eterno. Y dice en el capítulo 15 de Corintios, dice, si lo real, lo que vemos, lo material es real, también lo espiritual es real. Lo que pasa es que no practicamos conocer el reino de Dios. Acuérdense, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, no es de lo que está aquí, mi reino es espiritual. Y tengo que aprender a ver las cosas espirituales. Es más, usted viene de Dios y Dios es espíritu. Juan 4:23 dice, Dios es espíritu. Y si su Padre Dios es espíritu, usted es un ser espiritual. A tal punto que solo vivimos por el soplo de vida de Dios. Cuando Dios hizo a Adán, le hizo el barro no pasó nada. Tuvo que venir el soplo del Espíritu. Y entonces vino la vida. Y lo dice más fuerte Jesús, Juan 6:63, dice Jesús, el Espíritu es vida. La carne no sirve para nada. Usted tiene que tener esa comunicación con el Espíritu, esta transfiguración. Y lo dice Jesús también en Juan 11:34. Si tu ojo recibe la luz, Juan 11:34 dice, si tu ojo recibe la luz, todo tu ser se llena de luz. Hoy en día los científicos famosos hablan de la luz como el principio de la vida. Pero ya el Evangelio de San Juan, lo invito a que lo lea, Juan capítulo 1, dice que en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era la luz y la luz es vida. Ahí está, en el Evangelio de San Juan capítulo 1. Cuando Dios hizo en la creación, el Génesis, ¿qué me dice? Que en el principio Dios el primer día hizo la luz. Esta vivencia entonces de la transfiguración, lo más bello que en la luz, que llegó ese momento total, llegaron a una luz todopoderosa, en ese momento pudieron hablar con Moisés y con Elías, porque el que está en Dios no muere, este reino no es de muerte, es de vida y vida eterna. La vivencia de la luz es eterna. Y hablaron con Moisés, y hablaron con Elías, y lo dice en la carta de Timoteo, primera de Timoteo, lo invito a que lo lea, capítulo 1, versículo 17, dice, aquel que vive más allá de lo que se ve y de lo que se acaba, a él todo honor y toda gloria
no está en este mundo material. No lo puedes ver con estos ojos materiales. Tienes que entrar en el Espíritu que está dentro de ti. Eres templo del Espíritu. Y luego lo dice en la carta a Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Dice, aquel que vive en la luz, inaccesible humanamente. A Él todo honor y toda gloria, al Rey de Reyes. Hermano querido, esta vivencia de la luz que la vivió Pablo, y esta vivencia que Jesús ya lo dice también, ustedes son la luz de este mundo, porque Él habita en nosotros. Lo dice San Pablo, ya no vivo yo. ¿Cómo? Es que Él dijo, si me quieres seguir, niégate a ti mismo. Y Pablo lo entendió. Y usted y yo, entendámoslo. Me niego a mí mismo. Murió Iván y empieza a vivir el resucitado, Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Y cómo vive Cristo resucitado? Aquel que vive en la luz, vive en esa luz que empieza a habitar, a moverse en ti, esa dinámica, esa información, tus células, tus órganos, toda tu existencia empieza a estar en un contacto directo, conectado a la red poderosa de Dios, y Dios está en una comunión de segundo a segundo, macrosegundo, instante a instante contigo, y tú vives gracias a la gloria, gracias a la bendición, a la unción de tu Padre que te ama, en la luz poderosa de Cristo, que lo dijo, y créelo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no caminará en las tinieblas. Que viva Cristo Rey. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Créele, acéptale, síguele y amará, y al fin podrá hallar la felicidad. Hola amigos y jóvenes del Ecuador, soy Daniela Guzmán. Quiero invitarlos a que vean este programa maravilloso, Vida Nueva, donde aprenderás sobre el amor y la fe de Dios que tiene para ti, en tu canal CN+. La Cuaresma es el tiempo de la conversión, de la metanoia en griego, que significa la oportunidad de experimentar un vuelco completo del corazón y del espíritu, que permita a través de un cambio de mentalidad y de actitudes, llegar más allá de donde se está ahora, para alcanzar la meta del destino que es para el creyente el regreso al origen en Dios Creador. Esta conversión o metanoia no consiste en un mero deseo personal ni en una sencilla buena intención que pudiese quedar varada en la frontera de la trascendencia sin concreción. La Cuaresma es un tiempo de conversión a Dios porque es un tiempo de Dios, tiempo que se ve acompañado de su gracia, del don gratuito de la búsqueda que emprende para encontrarse con todos aquellos que responden a esa búsqueda cuando acuden a la cita. El proceso de conversión no surge de la mente para luego invadir las emociones. La propuesta de conversión proviene de Dios, conquista el corazón, toca al espíritu y dispone a la mente, porque en cada Cuaresma el Señor irrumpe silencioso en nuestra historia, en la de todos los hombres, en la de cada uno. Para que la conversión ocurra, es preciso propiciar que el cuerpo logre configurarse con el espíritu. Para conseguirlo se requiere de 3 prácticas: el ayuno, la oración y la limosna. El Catecismo de la Iglesia expresa que el proceso de la conversión y de la penitencia fue descrito maravillosamente por Jesús en la parábola llamada del Hijo Pródigo, cuyo centro es el Padre Misericordioso, y que expresa la fascinación de una libertad ilusoria, el abandono de la casa paterna y la miseria extrema en que el Hijo se encuentra tras haber dilapidado su fortuna. Y establece que sólo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza.
Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Asomado ya la luz de la mañana, tus colores diferentes son por ti. Creo que siento hasta mi alma más liviana. Será porque la tocaste con tu luz. Ahora eres mi